¿podrá la legislatura poder proveer alivios contributivos de una manera fiscalmente responsable? Eso lo discutimos en este episodio del Cuadre. Bienvenido al Cuadra, este es su 23º episodio. Agradecido con todos ustedes por el apoyo que le han estado dando. Y obviamente en este episodio tenemos que discutir la famosa reforma contributiva impulsada por la señora gobernadora Jennifer González y su equipo económico. Yo creo que para este episodio yo quisiera darle a ustedes un poco de trasfondo, aunque ya hay 2 episodios del Cuadro donde hablamos de cambios contributivos, y entrar un poco de lleno el por qué estamos donde estamos, cuáles han sido los cambios contributivos que se han implementado desde la implementación de Promesa para acá, y qué áreas de oportunidad tiene la señora gobernadora y la Asamblea Legislativa de poder producir reducciones en carga contributiva. En mi caso, pues yo tuve bastante experiencia tratando de implementar cambios contributivos desde el 2017 para acá, todos los años cubiertos por Promesa. En mi rol como secretario auxiliar de Rentas Internas, de Política Contributiva y eventualmente de secretario. Como todo en la vida, nosotros tuvimos nuestros aciertos. Sí, se lograron implementar reducciones en la carga contributiva. Por otra parte, pues también tuvimos nuestros traspiés como equipo, particularmente por cómo la Junta de Supervisión Fiscal decidió fiscalizar los cambios contributivos. Y yo creo que se han dado unos cambios, particularmente a partir del año 2024, que de alguna manera pudieran viabilizar el que se puedan hacer cambios contributivos de una manera un poco más flexible. ¿Dónde estamos? Pues básicamente estamos en un gobierno que consistentemente se gasta menos de lo que presupuesta a nivel del Fondo General. Y le voy a pedir a la producción, esto es una tabla de Excel que hice de una manera más simple para que ustedes puedan ver el trasfondo del desempeño del presupuesto a nivel del Fondo General desde el 2019 para acá y puedan ver esa diferencia que hay entre los ingresos y gastos, o esa consistente diferencia que hay entre los ingresos y gastos. Voy a comenzar con el año 2019, los voy a ir circulando en verdecito. En el año 2019, si ustedes miran el gobierno de Puerto Rico, y esto, ¿verdad?, mete un poco de miedo, porque tan reciente como en el 2019, el gasto al Fondo General no superaba los 10 mil millones de dólares. A duras penas llegaban casi a los 9 mil, incluso en el presupuesto. Y podemos ver que los ingresos, que esta proyección, eran de 10 mil millones de dólares. Se recaudaron 11.400 millones de dólares. Y en los gastos se proyectaban 8.7, casi 8.8 billones, 8.800 millones en buen español, y a duras penas se gastaron 8.3, dando una diferencia de 402 millones menos en gastos. Cuando tú sumas el sobredesempeño de los ingresos y esta incapacidad o esta implementación del presupuesto que fue por debajo de lo proyectado, pues te da a cerca de 1.200 millones de dólares en ahorros, que es este numerito que ven aquí. Eso es casi 10% de, vamos a llamarle, de margen operacional que estaba enfrentando el gobierno de Puerto Rico. Si vamos aquí a la izquierda, vemos 2020, se mantuvo bastante similar, con un margen de 12%, ya les expliqué lo que es el margen, que es la diferencia entre los ingresos y gastos, podemos llamarle superávit.
En el 2021 este margen aumenta a 17% y en el año 2022 este margen aumenta o se mantiene, perdón, en 15%. ¿Qué les quiero decir con esto? Que consistentemente el gobierno de Puerto Rico ha superado las proyecciones de ingresos y se ha gastado menos de lo que presupuesta. Obviamente, si sigue aumentando tu presupuesto a nivel de fondo general, que es lo que hemos visto, pues a pesar de que tenga un desempeño por debajo de la proyección, típicamente va a seguir aumentando el gasto, que es lo que se ha estado viendo, de 8.3 a 8.7 a 10.1 y a 12.8 en el año 2022, que es este número de acá. Recordemos que en el año 2022 se implementó el plan de ajuste y se hizo, vamos a llamarle, ese pronto pago al servicio de la deuda, que fueron casi 10.100 millones de dólares que se hizo en ese momento. Por eso ustedes ven que el presupuesto se eleva a casi 23.000 millones en el año 2022. Así que estamos viendo un gobierno que con sus luces y sus sombras por los pasados años, pues acaban de manera positiva, año tras año, por lo menos desde la perspectiva operacional. Desearía enseñarles el año 2023 y 2024, pero estas cifras vienen del estado financiero auditado y todavía el Departamento de Hacienda no ha emitido el estado financiero auditado del año 2023 y del año 2024. De hecho, el último estado financiero que se emitió fue en abril del 2024, pasando ya casi 20 meses desde la última emisión de un estado financiero auditado por el gobierno de Puerto Rico. Ya pistoneando nuevamente en esos deberes, y eso hay que prestarle mucha atención, ya que es un elemento importantísimo para poder salir de la quiebra. O salir de la quiebra no, porque ya el gobierno de Puerto Rico no está en quiebra, pero salir de la Junta y cumplir con los parámetros de la sección de determinación de la Junta de Supervisión Fiscal en el gobierno central. Así que vemos que el gobierno consistentemente ingresa mucho más de lo que se proyecta, aunque cada vez la proyección, como han ido aumentando el presupuesto del Fondo General poco a poco, año tras año, de una manera, pues sí, tengo que decir desmedida, pero así han sido los cuerpos políticos en común acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal. Y ustedes saben, hay 22 episodios donde en algún momento tocamos este tema en cada uno de los episodios, con nuestras preocupaciones de cómo se ha manejado el gasto público en Puerto Rico. Pero vemos consistentemente que, a pesar de ese común acuerdo, el gobierno de Puerto Rico logra ingresar más de lo que gasta. Y eso está constatado. ¿Qué se ha logrado en el pasado a nivel contributivo? Distinto a la propaganda que se ha visto en los medios por la gobernadora y su equipo fiscal, han hablado de que la carga contributiva no se ha revisitado en los pasados 10 años. Eso no es del todo cierto. Recordemos que en el 2018 se implementó la ley 257. Esa ley pues te redujo el IVU en los alimentos preparados de un 11.5 al 7%. Ahí fácilmente debe haber un ahorro como de 100 millones de dólares, tal vez hasta un poco más, porque el consumo de alimentos preparados pues ha visto a nivel monetario pues un aumento porque pues esa industria ha crecido un poco. De igual manera la inflación aumenta los precios de venta de estos productos, por lo cual esa reducción pues gana un papel un poquito más protagónico. Y de igual manera en esa ley 257 se implementó un crédito por trabajo limitado en aquel momento, bastante pequeño, pero le daba 100 millones de dólares a los individuos de más escasos recursos a nivel contributivo. Y de igual manera se implementó un descuento de 5% de contribución sobre ingresos en la planilla de los individuos que tributaban a nivel de la contribución regular. Y esto es importante porque en aquel momento fue el mejor acuerdo que pudo lograr el gobierno de Puerto Rico. En aquel momento era el gobernador Ricardo Rosselló, el secretario de Hacienda fue Raúl Maldonado y Teresita Fuentes en
en esos meses de dilucidar esta legislación, y se pudo lograr un acuerdo con la Junta que la fuente de repago pues iba a ser en cierta medida personas que trabajaban por cuenta propia, que evidentemente estaban, y corporaciones que evidentemente estaban abusando de las deducciones a la hora de reclamar los gastos incurridos en su industria o negocio. Eso se logró y se implementó, y la vasta mayoría de las personas pues tienen ese descuento de 5%. Luego, con Wanda Vázquez, ese descuento aumentó un 8% para las personas que generaran en ingresos brutos $100,000 o menos. Así que sí han habido reducciones en carga contributiva. Por otra parte, si mi memoria no falla, fue en el 2021 o 2022, se implementó un crédito por trabajo, un programa subsidiado con fondos federales, 2/3 partes de fondo federal, 1/3 parte de fondos estatales, donde básicamente se diseñó un programa para otorgar al menos $800 millones en un crédito reintegrable a los sectores más vulnerables de Puerto Rico. Así que estamos viendo los 100 millones de el descuento del 5 al 8%. Estamos viendo los 100 millones más o menos del IVA en alimentos preparados y 800 millones en créditos por trabajo. Pues estamos hablando de $1,000 millones en reducción en carga contributiva a gran parte de los puertorriqueños. Así que en cierto sentido tengo que decir que hay algo de desinformación en lo que el equipo financiero de la gobernadora pues le ha ventilado a los puertorriqueños, aludiendo de que no han habido reducciones en carga contributiva. Pues eso evidentemente no es correcto. Que no es suficiente, estipulado que el gobierno de Puerto Rico debe revisitar su sistema impositivo, estipulado que hay vamos a llamarle un jamón del sándwich, que no ha visto una reducción más allá de ese 5% de descuento en los pasados años, sin lugar a dudas. Y de ahí, eso fue lo que motivó al gobernador Pierluisi a pasar una pieza legislativa en el 2023 de alivios contributivos. No sé si recuerdan que el gobernador trató de pasar esta legislación, le daba 550 millones aproximadamente de beneficio a los individuos y las corporaciones. Casi el 90% de las corporaciones hubiesen sido ganadoras en esa pieza legislativa. Se le daban 200 millones más, 200 y pico de millones más de alivios contributivos a ese jamón del sándwich particularmente, con la idea de girar en torno a este patrón del gobierno de Puerto Rico de gastar menos dinero de lo que se proyectaba consistentemente, que ya lo vieron en la tablita del 2019 al 2022, y ese sobredesempeño de los recaudos en comparación con las proyecciones. Esto tuvo mucho reparo por la Junta de Supervisión Fiscal. Ellos básicamente nos dijeron irresponsables, que no sabíamos lo que hacíamos, que esto era totalmente inimplementable, y se dejaban llevar por un lenguaje del plan fiscal. Y aquí me voy a tomar un tiempito para explicarles. Les voy a enseñar, les voy a pedir, todavía no lo tengo arriba, déjenme subirlo por acá. El lenguaje, si puede la producción ya pasarlo, el lenguaje que existía en el 2023. Está en inglés, pero básicamente decía que todas las reducciones, está marcado en amarillo, todas las reducciones en carga contributiva deben venir acompañadas por medidas a nivel de ingresos que suplementen o compensen por esa reducción en carga contributiva. Así que básicamente obligaba a que todos los cambios contributivos en Puerto Rico pues tuvieran que venir acompañados, si había una reducción por un lado, un aumento en igual cuantía por otro. Y esto pues básicamente impide que el gobierno de Puerto Rico pues pueda implementar reducciones en carga contributiva de manera sensata, porque lo que está reduciendo por un lado lo tienes que aumentar por el otro. Este lenguaje sufrió un cambio dramático que yo creo que el equipo fiscal de la gobernadora pudo haber hecho un mejor trabajo para propósitos de enviar la legislación que enviaron a consideración de los legisladores, porque en el año 2024
viene este cambio en particular, y le voy a pedir a la producción que lo presente. Ya yo, habiendo renunciado al Departamento de Hacienda, después de largas batallas con la Junta, porque yo entendía que esa regla era sumamente arbitraria, dicen que para poder implementar reducciones en carga contributiva debe ser o neutral a nivel de ingresos, que es lo que le expliqué anteriormente, o fiscalmente responsable. ¿Qué hace esto? Aunque un apellido tal vez limitado, ¿verdad? Fiscalmente responsable, para mí abre una puerta donde el gobierno de Puerto Rico puede implementar reducciones en carga contributiva si demuestra que a nivel de gastos también está haciendo los recortes concernientes para que sea fiscalmente responsable la implementación de reducciones en carga contributiva. Ya habiéndole dado el trasfondo que en el pasado liquidaron la Junta de una manera arbitraria, reducciones en carga contributiva porque no venía acompañada de aumentos, aunque en el pasado sí se lograron implementar reducciones en carga contributiva de más de $1,000 millones en el conglomerado, donde individuos, corporaciones y personas que consumen alimentos preparados vivieron. Ciertamente esa lucha que se dieron por muchos años permitió en el 2024 la Junta, aunque sea de una manera tímida, abriera la puerta en el plan fiscal para poder mirar los cambios contributivos de una manera un poco más comprensiva. Ya habiendo visto esa regla, esa apertura, les voy a pedir que vayan, busquen sus refrigerios en lo que vamos a esta pausa para regresar y discutir un poco más detalladamente esta propuesta de la gobernadora, ver esas áreas de oportunidad que se están viendo y qué pueden hacer los legisladores para corregir tal vez el enfoque que se le ha estado dando y en cierta medida pues este desfase que pudiese haber entre la reforma contributiva de la gobernadora y su potencial implementación bajo promesa. Así que venimos a una pausa y regresamos en breve. Regresamos a este segundo segmento de Cuadre. En el primer segmento discutimos un poco cuál fue el trasfondo que se logró a nivel contributivo y cambios y reducciones en carga contributiva que aunque la propaganda actual pues no se discuten, pues nada quita que ocurrieron. Ya habiendo dicho eso, la gobernadora de Puerto Rico envía su proyecto de administración que básicamente persigue una reducción o tengo que decir aparente reducción, porque todavía no se ve la cifra de manera formal de cuánto van a ser esos ahorros y cómo planean compensar, si algo, esa cantidad de ahorro. Lo que se ha visto básicamente de manera informal es que la reforma nutre o le devuelve a los individuos 550 millones a cambio de que esos mismos individuos repaguen esa reducción en carga contributiva, renunciando al descuento que dio Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez en sus mandatos.
y compensando también a través del IVU y una parte con el gasto al fondo general. Yo creo que la estrella del proyecto de administración de la gobernadora es el segundo artículo de esa pieza tengo que decir que me sorprendió el contenido del proyecto porque son 22 páginas. La verdad es que en mi época proyectos de 22 páginas contributivos se le llamaban enmiendas técnicas. Acá se tomó el enfoque de llamarle a un proyecto de 22 páginas reforma contributiva. Entiendo también por qué lo hacen de manera limitada. Yo creo que yo fui uno de los primeros funcionarios que le decía a los puertorriqueños, olvidémonos de grandes proyectos holísticos, porque pueden ver un episodio 4 donde yo defino holístico como el adjetivo que utilizan los políticos y la Junta de Supervisión Fiscal para tomar retos o alternativas o soluciones, engavetarlas y no hacer nada al respecto. Porque lo holístico es perseguir algo tan y tan perfecto, tan y tan de consenso, que no sea implementable en la historia política. Así que puedo entender en cierta medida que sean proyectos limitados, 22 páginas a doble espacio, pues me pareció curioso ese término de enfoque. Pero la estrella del show es este artículo. Este artículo voy a pedirle a la producción que muestre. Esta es la sección donde amplía los tax brackets, esos famosos tax brackets. ¿Qué son los tax brackets? Pues mira, el sistema contributivo de Puerto Rico de contribución sobre ingresos, en la medida en que tú vas ganando más ingresos netos, tu tasa contributiva va a ir progresivamente aumentando. Y en esencia, en Puerto Rico antes, la tasa del 33%, antes del descuento de 5%, básicamente te impactaba cuando los ingresos los ingresos netos te superaban $61,500. Si miran aquí, el proyecto de la gobernadora amplía ese umbral a que solo te aplique en exceso de $150,000. Eso es una cantidad significativa representaría una cantidad significativa de beneficios. El beneficio no va a ser tan grande porque te están eliminando el descuento de 5%, pero en términos netos, si nos dejamos llevar por la propaganda de la señora gobernadora y su equipo fiscal, pues sí, en el neto debe ser positivo. Tal vez te doy 5 pesos y te cobro 3, pues te estoy dando 2 pesos técnicamente, por como lo estoy interpretando dentro de la informalidad, que una de mis críticas de este proyecto legislativo es que uno ve el memorial y uno ve las manifestaciones de los distintos oficiales y no queda del todo claro de cuánto van a ser los beneficios y el costo al erario y por consiguiente la viabilidad de esas fuentes de repago. Pero esta es la estrella del show de este proyecto de ley. Básicamente, ¿verdad? No tengo la capacidad de poder estimar cuánto de reducción en carga contributiva sería esto, pero puede ser significativo para algunos contribuyentes. Yo he visto casos que ha sido 5% de reducción, yo he visto otros casos que puede ser hasta 9% de reducción de su carga contributiva, así que es buen dinero en términos generales, con todo y el descuento eliminándose según este mismo proyecto de ley. En este mismo artículo vemos aquí la eliminación de este crédito. Le voy a pedir a la producción. Aquí se está viendo básicamente la eliminación del descuento en el Colegio de Contadores Públicos, en los distintos foros contributivos le llamaban el Ricky Discount. Yo tengo que decir que era el Ricky y Wanda Discount porque el Ricky Discount se limitaba al 5% y luego bajo la administración de Wanda Vázquez ese descuento aumentó un 8% para personas que generaban $100,000 o menos en ingreso bruto. Habían contribuyentes que podían generar hasta un descuento de 8%. Esto queda eliminado. Según el memorial del Departamento de Hacienda, aquí hay 280 millones de fuentes de repago. Quisiera decirles que entiendo bien de cuánto va a ser el beneficio, si son los 550 o son 700 millones. Yo francamente desconozco y dentro del memorial y de las mismas manifestaciones públicas del secretario de Hacienda, director de OGP y de la misma gobernadora, como que no queda todo claro. Incluso
Ferdinand Pérez en su programa le pregunta a la gobernadora, en el programa de televisión Jugando Pelotadura, le pregunta a la gobernadora y la gobernadora dice que no va a, básicamente no va a decir la cantidad de ahorros porque eso depende contribuyente por contribuyente, pero en términos agregados se pudiese divulgar, siempre se ha divulgado. Ustedes ven comunicados de prensa de los alivios contributivos presentados por Pierluisi y en esencia el comunicado hablaba de los 500 y pico de millones que se daban en alivios y su principal fuente de repago, que era el crecimiento económico que iba a haber, que pagaba casi la mitad, 49 centavos de cada dólar, y el resto era implementable por los superávits que ustedes han visto ahí, que los mismos estados financieros lo indican. Otro aspecto importante de esta pieza legislativa es que esos umbrales persiguen, y lo pongo aquí, que aumenten, se revisiten por inflación. Esto lo hace el IRS y a mí me parece súper prudente. En el 2023 intentamos implementar unas medidas de naturaleza similar. La Junta no le dio paso y la evolución de toda esa pelea o de toda esa controversia redundó. ¿Se recuerdan el incentivo reintegrable que se dio en el 2024? Cerca de $200 millones que se repartieron a la clase trabajadora. Pues sí, era una manera de, Junta, no me estás permitiendo implementar cambios contributivos, pero por otra parte permíteme devolverle algo de todo ese superávit que se estaba amasando, tanto por el sobredesempeño de ingresos como por esta incapacidad del gobierno de gastarse su propio presupuesto. Ya viendo que estas enmiendas al código pues representan unos beneficios, pues ¿qué ha dicho el gobierno de Puerto Rico? ¿Cómo persigue subsidiar de alguna manera o lograr que esto sea fiscalmente responsable, que es ese requisito que la Junta ilvanó en su plan fiscal o en la enmienda de su plan fiscal en el 2024, que los cambios contributivos debían ser o revenue neutral, neutro a nivel de ingresos, o fiscalmente responsable según definidos por ellos, que eso a Dios sabe que ellos se referirán. Y aquí es donde vamos al memorial. Voy a pedirle a la producción que en la medida posible, estoy subiendo acá el documento, pues presenten el documento. Este memorial está disponible en la Asamblea Legislativa, usted lo puede solicitar. Básicamente esboza la posición del equipo fiscal de la gobernadora, el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia de Presupuesto y la Agencia Fiscal del Gobierno de Puerto Rico, su posición sobre este proyecto. E ilvana que el proyecto de ley pues tiene varias fuentes de repago. Aumento en el IVU, que es la eliminación de la exención de cierto material promocional. Eso es punto bicicleta y hay cerca de $1 millón según los estimados del Departamento de Hacienda. Y la eliminación del IVU en las placas solares. Ese me impactó un poco, en cierto sentido, por la situación que se está viendo en Puerto Rico con el asunto energético. Pues tocar ese tema y grabarle un impuesto de ventas y uso. Adicionalmente, la manera en que se redactó me hace pensar que esa enmienda no se redactó en Hacienda, que evidentemente pues tiene algún tipo de, ¿verdad?, de defectos técnicos, porque reserva la sección completa, pues entonces la retroactividad, hay unos elementos que me hacen pensar que esa eliminación no se redactó en el Departamento de Hacienda. En el Departamento de Hacienda, por lo menos en mi época, los empleados y los consultores allá pues hacían un mejor trabajo redactando esas enmiendas. Y de igual manera, la eliminación de la exención de arbitrios en vehículos eléctricos, estos famosos plugins. Esa no me sorprendió tanto porque desde mi época en el Departamento de Hacienda, particularmente en el cuatrenio de Pierluisi, en varias ocasiones se discutió esto del arbitrio. Hoy los arbitrios eléctricos tienen una exención, los vehículos eléctricos tienen una exención de arbitrio. Y uno puede entender el propósito de la exención, también puede entender detractores de esa exención, porque tú puedes tener vehículos sumamente costosos y lujosos que sean eléctricos que no pagan arbitrios. Sin embargo, pues puedes tener vehículos de gasolina que son para el mercado, ¿verdad?, de las personas con menos recursos que están pagando arbitrios. Entonces, pues
pues uno se tiene que pensar si la exención debe ser así, implementada en su totalidad. Puedo entender quienes la defiendan, puedo entender quienes le busquen sus defectos. Y yo creo que es un aspecto de estricta política pública y la gobernadora determinó que eso no debería estar. Que yo recomendaría que eso viniera acompañado de otros cambios al régimen de arbitrios en su totalidad, sin lugar a dudas. Pero ella determinó enviarlo en su proyecto de 22 páginas. Hay otro aspecto que levanta el equipo fiscal de la gobernadora, que es la reducción en el gasto público. Ellos lo han vendido como que viene acompañado de las ejecuciones que ellos han implementado, pero yo considero eso que es propaganda, porque ya ustedes han visto que desde el 2019 el gobierno de Puerto Rico se gasta menos de lo que proyecta, y de hecho si vamos al 2018 es lo mismo, y si vamos al 2017 es lo mismo. Ha sido una práctica recurrente del gobierno de Puerto Rico de proyectar más gastos, de presupuestar más gastos de lo que verdaderamente se gasta. Y eso en gran medida ha sido el defecto del manejo de las finanzas del gobierno de Puerto Rico, y es algo que yo traje consistentemente con el equipo financiero de el gobernador Rosselló, la gobernadora Vázquez y el gobernador Pierluisi. Tenemos que hacer un trabajo distinto para las proyecciones de gastos, porque si proyectamos que nos vamos a gastar 12,000 millones y nos gastamos 11,500, pues en teoría estamos congelando esos 1,000 millones cuando pudiésemos hacer un mejor uso o una reducción en la carga contributiva. Pero en aquel momento la Junta no permitía reducciones en carga contributiva y eso forzaba a los políticos, pues vamos a seguir subiendo el presupuesto al Fondo General. Así que en cierto sentido era un proceso que yo le llamo roto, ese proceso presupuestario. Es curioso porque tenemos una Junta de Supervisión Fiscal que venían aquí supuestamente a ayudarnos a implementar las mejores prácticas de presupuesto. Y hay un defecto del que nadie habla, no está en el memorial. Me sorprendió que se redactara así, y es el elemento de que el secretario de Hacienda indicó que había menos de 1% de perdedores en esta llamada reforma contributiva de 22 páginas. Y su carácter de retroactividad me sorprendió muchísimo, porque esto es algo que en mi época en el Departamento de Hacienda yo hubiese dirimido a la saciedad con la secretaria auxiliar de Rentas Internas. Yo sé que a ella no se le hubiese pasado esa. Típicamente, si tú tienes perdedores, si tú vas a grabar un tributo, como aquí, que digamos que hay 2,500 perdedores en esta pieza legislativa, típicamente cuando tú vas a aumentarle la carga contributiva a un contribuyente, tienes que hacerlo de manera prospectiva. Y en este caso, ustedes vieron que los cambios en los umbrales, se los enseñé ahorita, aplican para el año 2025, que es para esta planilla. Se va a radicar ahora en el 2026. Tienes 2,500 perdedores. Vamos a ponerle ese número por lo que ha dicho el secretario entre un foro y otro. Esos 2,500 perdedores, en teoría, pudiesen argumentar que se está violando el derecho a su debido proceso de ley. ¿Por qué digo esto? Porque ese año contributivo cerró el 31 de diciembre, a base de una carga contributiva determinada para ese periodo en particular. Y luego de cerrar el año estás pasando legislación para aumentarle la carga contributiva retroactivamente. Típicamente se puede argumentar que es una violación de debido proceso de ley, por lo cual haría inconstitucional la implementación de ese aumento en carga contributiva de manera retroactiva. Me sorprendió de sobremanera que el Departamento de Hacienda enviara el proyecto de ley así. A pesar de que son 2,500 perdedores, lo que pudiese ocurrir es una impugnación, una potencial impugnación de alguna de las personas afectadas adversamente, y que el tribunal declare inconstitucional esa sección. Y ahí vuela en canto la estrella del show, que es nada más y nada menos que el artículo de los tax brackets. Así que ojo a los legisladores, que yo les recomendaría evalúen cómo pueden corregir eso, porque en cierta medida pues arriesga toda la implementación de ese artículo, por lo menos de manera retroactiva. ¿Qué recomendaciones le hago a los legisladores? Número uno,
que divulguen verdaderamente cuáles son los beneficios contributivos en sumatoria. Si son 550 millones, si es 550 millones antes o después del descuento, de la eliminación del descuento. Eso no se divulga en este memorial. Y que acompañen esta pieza legislativa de una resolución de reducción al presupuesto al Fondo General. ¿Por qué digo esto? Y le voy a pedir a la producción que presente nuevamente esta página, que es el plan fiscal. Te dice, y voy a tratar de marcarlo en amarillo, y perdónenme que estamos aquí haciéndolo on the go, que todas las reducciones deben venir con su fuente de repago identificadas en esa misma legislación. Mírenlo aquí. Este proyecto de la señora gobernadora no viene acompañado de la legislación total para repagar. Ella está diciendo que hay unas reducciones, que su equipo está haciendo un cambio súper brutal en el manejo del presupuesto, que eso debe ser fuente de repago. Esto se tiene que plasmar en legislación, según las reglas de este plan fiscal. Que yo recomendaría al presidente del Senado y al presidente de la Cámara presenten una resolución de presupuesto reduciendo el gasto público. Vaya línea por línea, puede sentarse con el equipo fiscal de la gobernadora, ustedes en su ejercicio ir con el lápiz y afilar ese bolígrafo y reducir el presupuesto del Fondo General, que aprobaron el más alto en la historia, en $13,100 millones, cosa que yo dije aquí que era un defecto. Se los dije desde el día 1. No presenten un presupuesto con la misma tendencia, no cometan los mismos errores que se cometieron en el pasado, pero decidieron hacerlo y lo defendieron y después treparon el presupuesto del año anterior a 13,800 millones. Bueno, un desmadre. Así que a los legisladores, mi recomendación, acompañen esta medida con una resolución del gasto público. Corrijan el riesgo de inconstitucionalidad de implementar aumento en carga contributiva a esos 2.500 contribuyentes perdedores, porque pudiese poner en riesgo todo el artículo. Al Departamento de Hacienda, asuman un poquito más de ownership de los lenguajes legislativos. Yo estoy claro que hay secciones ahí de esa pieza legislativa que envió la gobernadora que no redactaron ustedes porque cometieron unos errores técnicos que ustedes no cometen en el pasado. Ustedes tienen una capacidad mucho más técnica de lo que fue desplegada en este proyecto de 22 páginas. Asuman ese liderato, no tengan miedo. Asesoren al director de AFAF y al director de OGP, que no son expertos en estos temas contributivos. Creo que ya es momento de que la Junta de Supervisión Fiscal establezca qué significa fiscalmente responsable según su plan fiscal. Porque no hay unas reglas claras aquí. Yo creo que permite entonces subsidiar el gasto público, cosa que no se nos permitió a nosotros en el pasado, pero presenta una buena oportunidad. Yo creo que todos estamos de acuerdo que esta clase media necesita revisitar su carga contributiva porque se ha visto adversamente impactada por la inflación. Ganarse $61,500 en el 2014 no es lo mismo que ganarse $61,500 en el 2026. Y eso yo creo que todos podemos coincidir, y yo le deseo el mayor de los éxitos al equipo financiero de la gobernadora y la legislatura para que puedan lograr un consenso con la Junta y poderle darle beneficios. Si les gustó este episodio, dale like, oprime la campanita, suscríbete al canal de Jugando Pelotadura, déjanos tus comentarios y nos vemos en la próxima. Señores, Jugando Pelotadura se fortalece en el mundo digital. Y ahora que transmitimos solo por YouTube, miles y miles de personas se unen de lunes a viernes para ver nuestro contenido. Este canal está lleno de contenido de valor para que juntos nos eduquemos, informemos y entretengamos. Suscríbete al canal, activa la campana y únete a las miles de personas diarias que nos sintonizan por YouTube.